buenas tardes a todos, ¿cómo estamos? El día de hoy quiero platicar con ustedes un poquito acerca de lo que va a dar contexto a nuestro proyecto, lo que nos va a ayudar justamente a trabajar la inclusión, que es parte de lo que vamos a estar viendo a lo largo de este trayecto. Y quiero platicarles acerca de qué es la discriminación. Para ello vamos a trabajar con unas diapositivas, ¿sí?, las cuales ya tengo aquí preparadas. Okay. Entonces, comentaba que vamos a comenzar justamente a hablar desde qué es la discriminación. Con ello vamos a comenzar a comprender por qué suceden tantos hechos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos algunas acciones que tienen o están relacionadas con la discriminación. Y yo me pregunto, ¿alguna vez nos hemos sentido juzgados, señalados, incómodos, debido a algún comentario, alguna mirada o alguna acción por parte de alguien más? Si es así, puede ser que hayamos sido víctimas de discriminación. Y esto es parte de un proceso que ha ido deteriorando a la misma sociedad. Yo creo que ha ido afectando la forma de cómo nos relacionamos, incluso de las oportunidades que se puedan presentar ante la vida. Por ahí yo quiero rescatar algo que leí en un libro que estoy por ahí leyendo. Este libro es de Ramón Soriano y la primera pregunta con la que nos intenta introducir al texto es: ¿y si la superioridad del occidente no fuera más que una trampa, el arma más perversa que se habría inventado para convencer a los otros de su inferioridad? O sea, pongamos un poquito en análisis esta pregunta. Y dice, ¿y si la superioridad del occidente, o sea, de la gente blanca, de la raza blanca, ¿sí?, nos ha envuelto sobre estereotipos que debemos de seguir, ¿sí?, ante situaciones que debemos recrear, ¿sí? Hablemos entonces de expectativas. A veces, como seres humanos, tenemos expectativas ante la vida, ante los hechos que nos rodean, ante las situaciones amorosas, afectivas, ante las situaciones personales. Incluso tenemos expectativas de otras personas. Y es ahí donde viene la inconformidad. Cuando alguien no cumple esas expectativas, esos estereotipos, es donde empieza la discriminación. Y empezamos a juzgar, a señalar, a aislar, a violentar y a rechazar. Entonces, yo aquí quiero que reflexionemos con lo que nos dice Soriano. Dice, ¿no sería el arma más perversa que habría inventado para convencer a los otros de su inferioridad? Es una forma en la cual, un mecanismo en el cual intentan desacreditar la importancia que tiene el resto de las personas. Hablando de derechos, hablando de importancia, hablando de oportunidades y otras cuestiones más.
Entonces, imaginemos que a partir de ello tengamos menos posibilidades por cuestiones de habla, por cuestiones o motivos de uso y costumbres en la forma de vestir, que están relacionadas a veces con nuestra raza, nuestro color de piel, los rasgos físicos y nuestra cultura. Podría ser que en algún momento, con todo esto que acabo de platicar, nos hayamos sentido de esta manera, señalados, juzgados, incómodos, violentados, rechazados, aislados. Yo creo que sí, en algún momento. Hace bastante tiempo, digo, estoy hablando de cuando estaba yo en la escuela, recuerdo, eh, eh, no exactamente el rechazo, pero sí la cuestión del señalamiento por la cuestión de mi cuerpo, ¿no? El hecho de ser una persona con un cuerpo distinto a lo acostumbrado, no estar dentro de la estética, fue algo que de alguna u otra forma hizo que fuera señalado, ¿no? El gordito, el que no está dentro de los cánones de belleza, etcétera. Entonces, bueno, esto estamos hablando de que hoy en día se toma como discriminación. La discriminación va a partir de todo esto que estamos platicando, de todo esto que les estoy mencionando, como juzgar, incomodar, ¿sí? Pero no solamente suele pasar de los otros hacia nosotros, o sea, de otras personas hacia nosotros mismos, sino también de nosotros hacia otros individuos, hacia personas ajenas. Entonces, sí lo hemos hecho, yo creo que sí ha sucedido, porque en cualquier momento, digo, hemos pasado de ser los juzgados a ser quienes juzgamos. Entonces, es difícil a veces controlar esta situación, pero tiene que ver con un círculo vicioso que todos seguimos. Ahora bien, yo quisiera que nos pusiéramos a pensar un poco sobre lo mucho de que sufren otras personas, ¿sí? Este tipo de abusos que suelen suceder a lo largo y ancho de nuestro país. Y esto es debido a las condiciones culturales, debido a cuestiones socioeconómicas, ¿sí? Vemos violentados los derechos de muchos individuos por culpa de la cultura y de también de este analfabetismo, porque somos analfabetas al no conocer de este tipo de información. Entonces, requerimos que todos nos vayamos educando en cuestión de igualdad, de equidad. La igualdad y la equidad son dos elementos que vamos a estar también consultando a lo largo de este periodo, porque necesitamos entender que ser igualitarios y ser equitativos no es lo mismo. La cuestión de igualdad tiene que ver con voy a tratar igual a las personas, ¿sí? O sea, que por ejemplo, si yo cargo 5, alguien más del sexo femenino tiene que cargar también 5. No importa su condición física o demás, va a cargar la misma cantidad. Pero ¿qué sucede? Ejemplo, si hablamos de equidad, bueno, la equidad quiere decir que voy a tratar de la misma forma a la otra persona, pero también dependiendo de sus necesidades y de las condiciones bajo las que pueda trabajar. Todo esto que estamos hablando recae justamente en cosas como el hecho de ser señalados, la baja escolaridad en algunas ocasiones, del rechazo hacia otras personas, el maltrato que se les da en ocasiones en los trabajos, ¿no? Estas faltas de oportunidad que habíamos hablado también o lo mencionamos,
cuando la gente que no logra comunicarse de la misma manera con nosotros, porque habla algún dialecto, viene de algún poblado donde no se habla mucho el español, discriminamos a estas personas. Con la discriminación también hacemos que las personas que hablan un dialecto indígena intenten rechazar lo que ellos ya, lo que ellos conocen. Por eso es que muchas lenguas alrededor de México han ido perdiendo su dialecto. ¿Por qué? Porque los hemos orillado a partir de la discriminación a abandonar su cultura, sus tradiciones, su lenguaje. Esto es algo que nos va a ir marcando, que va a ir envolviendo las situaciones en las que vamos a estar viviendo diariamente. Entonces, necesitamos ser más empáticos y llegar a un punto de análisis en el cual todos comprendamos que debemos de dejar de hacer cierto tipo de acciones. Vean, por ejemplo, el que seamos señalados, el tener que ir a la escuela ya de grandes, el no tener las mismas condiciones en las escuelas. Vean, por ejemplo, aquí estamos viendo una imagen de NEA en la cual los adultos mayores van a la escuela, pero van como al aire libre. Aquí tenemos otra escuela, por ejemplo, también, donde los chicos se ve que no hay recursos, no hay nada alrededor, y eso es una realidad de muchas escuelas de México a lo largo y ancho de este estado también, ¿no? Las condiciones de lenguaje que decía, también podemos encontrar condiciones físicas, como por ejemplo alguna discapacidad, ¿sí? La cuestión del género. Dice por ahí, la formación de los maestros puede ayudar a superar los prejuicios de género explícitos, eso sí es cierto. Si nosotros ayudamos a entender los conceptos de desigualdad e equidad, podríamos hacer grandes cosas, ¿sí? Dice acá otro, el del color, ¿no? Lo siento, a mis clientes no les gusta el color de su corbata, ¿no? Ahora resulta que el color de la corbata también cuenta, cuando sabemos realmente que lo que sucede es que estamos hablando del color de la piel. Entonces, bueno, y ya casi para terminar, quiero que veamos, por ejemplo, aquí el concepto que se tiene real de discriminación para que lo tengamos ya en cuenta. Y dice, discriminar es dar un trato diferente a una persona que merecía recibir el mismo trato que otras de su género y que supone beneficiar a unos y perjudicar a otros, sin más motivos que la diferencia de raza, sexo, ideas políticas, religiosas, etc. El sindicato ha denunciado que la compañía discrimina a favor del personal masculino en la contratación de jóvenes. Entonces, bueno, ese es un ejemplo de lo que pasa, ¿no? La edad también cuenta mucho a veces, discriminan por la edad a las personas adultas, ya no les quieren dar empleos. Es toda una sucesión de eventos que pasa a partir de el mal entendimiento de la cuestión de igualdad y equidad. Entonces vamos a ir trabajando con ello, vamos a ver qué se puede realizar. Yo lo único que voy a pedir para esta sesión va a ser que veamos a qué da paso lo que es la discriminación, pues al analfabetismo, como ya lo dije, a la desigualdad, a la inequidad, a la falta de oportunidades y a las malas condiciones. A partir de esto, lo que yo quiero es que vean este video, que les voy a dejar aquí la liga, y de igual manera yo creo que se va a quedar en la parte de abajo, en la cajita de la descripción, para que ustedes puedan consultarlo. Vean el fabuloso trabajo que hacen estos tres personajes, estas tres personalidades que son indígenas, y quiero que también conozcan un poco acerca de las lenguas indígenas. Ellos hablan, son hablantes de lenguas indígenas, y vean su historia, cómo es que a partir de lo que vivieron
y de las condiciones bajo las que tuvieron que desarrollarse, se da esto, se da esa discriminación. Aunque no lo notemos, hay discriminación ahí y faltas de oportunidades, yo creo. Ellos tuvieron la fortuna de poder realizarse como profesionistas, pero hay muchas otras historias que son todo lo contrario. Entonces, por favor, vean este pequeño video, analícenlo y por favor, platiquemos la siguiente ocasión que nos veamos sobre este pequeño video que va a dejarnos mucho de aprendizaje. Cuídense mucho, nos vemos en el siguiente video. Gracias.